Hola a todos, en esta lección vamos a hablar del patrón modelo vista controlador y vamos a comenzar a ver el modelo. En esta técnica de programación, el modelo se encarga de gestionar los datos, de gestionar la lógica de negocio y las reglas del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de la gestión de datos, hablamos de la conexión directa a la base de datos. Es decir, aquí están las operaciones de crear, leer, editar y eliminar elementos de la base de datos. Cuando hablamos de la lógica de negocios, estamos hablando de todas aquellas operaciones que hacen al funcionamiento de mi programa. Por ejemplo, supónganse que en un punto de venta nosotros tenemos que hacer un cálculo de los totales. Ese cálculo de los totales, la forma de hacerlo se considera lógica de negocios y esa operación debe estar dentro del modelo. En estos capítulos vamos a trabajar directamente con los modelos. Más adelante vamos a ver los controladores que interactúan con la vista y ahí es donde vamos a realizar las pruebas. Así que les pido que sean pacientes y que traten de seguir. En el modelo tenemos dos aspectos principales. La gestión de datos, que ya les dije que era la interacción directa con la base de datos, y la lógica de negocios, que es son las funciones específicas que hacen en mi aplicación. La idea de utilizar esta técnica de programación es tener una independencia en cuanto a la estructura del código. Es decir, si yo sé que todas las operaciones con el producto están en un archivo de modelo, va a ser más fácil de encontrar la función y de mantener a futuro. De la misma forma, me permite reutilizar el código. Si yo quiero usar ese modelo de productos y agregar una nueva sección en mi programa, ya tengo la mayor parte del código escrito y es más fácil de reutilizar. Por eso vamos a usar esta técnica. Antes de crear los primeros modelos, vamos a trabajar con nuestro archivo de la conexión a la base de datos. Y en este archivo vamos a crear un nuevo elemento que va a ser público. Vamos a poner aquí abajo y va a ser una función que se va a llamar new query y que me va a devolver un elemento TSQL query, que es el componente que utilizamos para hacer la interacción con la base de datos. Control Shift y C, y aquí crear una query. Aquí vamos a hacer algo sencillo. Vamos a poner una variable que va a representar la query, que va a ser de tipo TSQL query, y la vamos a configurar. Primero la vamos a crear. Entonces le vamos a poner TSQL query y un create. Y no lo vamos a enlazar a ningún objeto. Y después le vamos a decir a este query que su conexión SQL va a pertenecer o la va a tomar de fcon. Es decir, voy a configurar este nuevo query que creo con la conexión a la base de datos que creamos previamente. Lo último que voy a hacer es este query lo voy a devolver como resultado. Entonces voy a crear una query dentro de mi gestor de base de datos para simplificar el código. Ahora sí, nos vamos a ir a archivo, nueva unidad, y aquí vamos a guardar el primer modelo. Lo vamos a guardar dentro de la carpeta model. Vamos a poner el prefijo model productos. Y vamos a agregar unas unidades. La primera va a ser DB, porque aquí va a interactuar la base de datos. SQLDB para interactuar con los queries. SQLite 3con, que voy a interactuar con una conexión SQLite. Y voy a agregar las entidades que están model, entidades y también mi configuración de conexión. Entonces este estaba en útil database con. Estos son
los archivos o las bibliotecas que vamos a necesitar en cada uno de los controladores que tengamos. Y vamos a crear un objeto que le vamos a llamar tProducto MD para hacer referencia al modelo, y va a ser una clase. Elementos privados y públicos. En los elementos privados voy a tener fcon otra vez, que va a ser de tipo tConnection, que es el componente de mi conexión. Y fquery, que va a ser de tipo tsqlQuery para procesar las consultas. También voy a tener un constructor y un destructor. Y este destructor va a tener una herencia de todos los componentes que cierran o eliminan un elemento. Control Shift y C. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí es conectar a la base de datos. Y aquí abajo es cerrar la conexión a la base de datos. Entonces en la conexión vamos a hacer fcon es el elemento tConnection y lo vamos a crear. Si recuerdan, en el momento de crear era donde configuraba mi conexión. Y ahora le voy a decir que mi fquery va a ser igual a fcon y new query. Es decir, que tome los parámetros del new query que estaba relacionado a la conexión. Y al cerrar mi base de datos le voy a decir que fquery lo voy a liberar primero y después voy a liberar fcon. Y esta va a ser la estructura básica de un controlador. Vamos a crear un archivo nuevo, lo vamos a guardar y vamos a crear el modelo de clientes. Y vamos a copiar toda la estructura. Primero las unidades. Vamos a crear el objeto que se va a llamar cliente MD. Voy a crear los métodos y atributos que van a ser iguales. Control Shift y C. Y voy a copiar la apertura de la conexión y voy a copiar el cierre de la conexión. Y nos estaría faltando el último modelo, archivo nueva unidad, lo voy a guardar y se va a llamar model empresa. Y también necesitamos lo mismo, los archivos de la conexión. Vamos a crear el objeto. Y voy a copiar los atributos y métodos. Control Shift C y me copio la apertura de la conexión y me voy a copiar el cierre a la conexión. Y ya tengo los modelos básicos con los que vamos a empezar a trabajar. Ahora resta crear las estructuras CRUD dentro de cada modelo y cuando empecemos a ver con los controladores vamos a empezar recién ahí a hacer las pruebas de conexión. Vamos a construir para corroborar que está todo bien escrito. Muy bien, los espero la próxima clase.